¿Recuerdas tu clase de sociales? Un tablero, un mapa de Colombia y un profesor explicándote que la democracia es el gobierno del pueblo. Nos enseñaron a recitar la Constitución como si fuera un poema, para que nunca aprendiéramos a usarla como un arma. Nos dijeron que el poder emana del voto, pero hoy vamos a desmantelar esa fantasía. En Colombia, la escuela no forma ciudadanos, forma administradores de la obediencia. Te enseñaron a seguir el procedimiento del voto, pero te ocultaron el dueño de la billetera. Hoy te voy a mostrar la pieza que te falta para armar el rompecabezas, porque lo que tú aprendiste como democracia en realidad es una ronda de inversión. No es un accidente que salgamos del colegio sin saber leer un presupuesto nacional o entender cómo se financia una campaña. Es un diseño. El sistema necesita que entiendas la anatomía del Estado. ¿Cuántos senadores hay? ¿Cuáles son las ramas del poder? Pero oculta la fisiología, cómo se mueve la sangre del sistema, que es el dinero. Mientras tú memorizabas las fechas de las batallas de independencia, los clanes políticos estaban ganando la guerra del presente, capturando los recursos de la educación para convertirlos en fortines políticos, en fortines burocráticos. En las regiones de Colombia, el político no quiere que el estudiante aprenda a pensar, quiere que el profesor le deba el puesto. Es la fábrica de la sumisión. Y es donde el rompecabezas se completa. Según la misión de observación electoral, una campaña al Congreso cuesta miles de millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? No sale de las rifas o del ahorro del candidato. Sale de sectores que no están donando, están invirtiendo. Hablemos claro. Cuando ves una reforma a la salud que se deforma en una noche, o una reforma financiera que nunca toca las comisiones bancarias, no es por falta de debate filosófico, es porque el político está pagando la factura de su campaña. La banca, las EPS y los grandes contratistas no son votantes, son los verdaderos electores. El poder real en Colombia no está en el tarjetón que marcas cada 4 años, está en el libro de contabilidad que el candidato firmó antes de la primera vuelta. Nos enseñaron a dividirnos entre izquierda y derecha, otra distracción del tablero escolar. Mientras nosotros nos peleamos en redes sociales por etiquetas, los grandes financiadores financian a ambos lados. Es el negocio perfecto. No importa quién gane, ellos nunca pierden. La escuela te preparó para ser un espectador de este teatro. Te hizo creer que si el procedimiento es legal, si hay urnas, jurados y tinta, entonces el resultado es legítimo. Pero, ¿qué legitimidad hay en una ley redactada por quien financió al que la vota? Eso no es democracia, es una transacción comercial. Si hoy sientes que nada cambia, no es porque el sistema esté roto, es porque funciona exactamente para lo que fue diseñado, para que tú sigas el procedimiento mientras ellos ejercen el poder. Es hora de dejar de ser graduados en obediencia. El conocimiento es poder
solo si sabes dónde se esconde el dueño del circo. No busques la solución en el tablero de sociales, búscala siguiendo el rastro del dinero, porque el día que el ciudadano aprenda a leer la billetera del político, ese día el político empezará a temerle al ciudadano. Soy JF sin vendas, ver, pensar, cuestionar. Y aquí no vendemos relatos, te entregamos la realidad. Si esto resonó contigo, te invito a suscribirte, darle like y compartir. Te leo en los comentarios. Danos tu opinión. Hasta el próximo video.